tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Nos. Hoy día con un programa súper interesante y bien entretenido. También una persona ícono de nuestra ciudad y que se ha dedicado también a trabajar harto con jóvenes. Y por qué no decirlo, hoy día va, pero es súper importante destacarlo en tiempos de pandemia, ver cómo están trabajando con los chicos. Él es profesor de educación física y se ha especializado también en distintas áreas del coaching, ahí fortaleciendo a distintas personas, trabajando de manera súper integral todo el tema con los jóvenes. Fabián Huerta, ¿cómo estás? Bien. A pesar de los tiempos, bien, aprendiendo mucho este año. Pues, un año que nos ha tocado aprender de todo, pues, desde computación hasta el trabajo remoto con los jóvenes. Y sin querer queriendo, antes de que llegara esta pandemia, tú ya te habías especializado en todo lo que tiene que ver con el manejo emocional, ¿cierto?, de las personas. Entonces como que cabe justo esta pandemia como para ponerse a prueba también un poquito, ¿no? O sea, la verdad es que hace mucho tiempo atrás ya con mi pareja, en realidad yo siempre la nombro porque ella es la que me llevó hasta otra área. Yo soy profesor de educación física, siempre fui muy de balones, muy de deporte, y me llevó hasta otra área que es el coaching, pero yo me fui hacia un área más lúdica del coaching, hacia un área más lúdica del trabajo con gente, hacia un área más experiencial, donde la gente experimenta cosas, las analiza, las transforma y ayudamos a cambiar algunos aspectos de la vida de las personas. Qué entretenido. Bueno, tenemos harto programa para conversar de cómo se hace ese trabajo. Fabián, tú eres profe de educación física, trabajas en una institución educacional aquí en Osorno. ¿Hace cuántos años? ¿Cómo llegas a la educación física pensando en que ahora hay hartos chicos que están pensando en tomar una opción futura, ¿cierto? Que están pensando qué carrera seguir, ¿cierto? ¿Cuál va a ser su visión de futuro? Y tú llevas en esta área como profesor. ¿Cómo ha sido toda esa experiencia? A ver, primero yo estoy en Osorno, yo soy de Santiago, estoy en Osorno acá llegué el año 87 a Osorno a mochilear y me quedé por acá en la Universidad de los Lagos, en ese tiempo Instituto Profesional de Osorno. Me encantó la zona, me encantó todo, me quedé por acá. No tenía esperanza, porque no era muy buen alumno en el colegio, pero me fue muy bien en la PA en ese tiempo, para que sepan, se da la prueba de aptitud. Me fue muy bien. Y con el puntaje quedaba dentro de los primeros lugares en Osorno, así que me quedé a estudiar acá. ¿Pero tu opción siempre fue Mi opción siempre fue la pedagogía en educación física. No estudié porque no me alcanzó por otra cosa, sino porque me encantaba la educación física. Me dediqué mucho tiempo a trabajar de profe, a trabajar en deporte. Luego experimenté otras áreas también relacionadas con el área deportiva. Fui representante de la marca Nike para toda la zona sur. Luego volví a hacer clases y ya llevo 15 años en la Universidad Santo Tomás. Ya, se puede nombrar, ¿no? Ahí estoy como director del área de deporte y de actividad física en Santo Tomás de Osorno, hace 15 años. ¿Tú has ido haciendo algunos cambios? ¿Has ido agregando digamos, este valor agregado a la enseñanza? Te hemos visto ahí con algunas narices rojas, estas pelotitas, no sé cómo se llama ese sistema donde tú vas como adentro de la pelota y vas... ¿Por qué? ¿Cómo se te ocurren todas estas cosas? Lo que pasa es que digamos, la educación física mucho tiempo se orientó al deporte. Estaba orientada netamente al deporte, al entrenamiento deportivo. Llegó un tiempo en que esto cambió y la pedagogía en educación física se orientó a la pedagogía. Entonces quedaron como bien separados, deporte y pedagogía. Pero no llegaba el momento en que estas dos cosas se juntaban, deporte y pedagogía. Entonces, los tiempos hicieron que la pedagogía con el deporte se empezara a juntar y también se introdujera dentro del trabajo con jóvenes el juego, la parte lúdica de esto. Y no solo que la persona sea un gran deportista, no solo que la persona sepa solo de pedagogía o solo de deporte, sino que se trató de integrar esto. Y para esto se introdujo en la actividad física, en el entrenamiento, el juego, ¿ya? Y el juego nace con nosotros y el juego muere con nosotros. O sea, estamos toda la vida jugando, el juego nos enseña, por lo cual se fue integrando a la actividad física el juego, el jugar con las personas, el jugar entre personas, el jugar con personas, el jugar con cosas de la vida, y eso nos produce experiencias. Y eso se fue introduciendo al deporte, a la actividad física, y
y ha tenido buenos resultados. Sí, bueno, el juego es una instancia de aprendizaje en todas las edades y además desarrolla habilidades blandas, porque hoy día es súper importante poder tenerlo. Hoy día en los trabajos, sobre todo, tú que formas futuros profesionales, el desarrollo de habilidades blandas, el trabajo en equipo, la tolerancia a la frustración, eso es fundamental y me imagino que tú también lo implementas ahí en el... Sí, bueno, todo eso lo entrega el deporte, la actividad física y especialmente el juego, porque a todos nos gusta jugar. O sea, no conozco a ninguna persona que no le guste jugar. Entonces, al mezclar la pedagogía y al mezclar el deporte con el juego, hace que la persona, además de aprender, además de entrenar, se entretenga. Hacemos que esto sea entretenido. Y el juego nos entrega herramientas. Si el niño aprende jugando, aprende haciendo. ¿Ya? El juego es nuestra principal herramienta y muchos docentes nos olvidamos muchas veces que el juego está ahí para nosotros. Fabián, tú que ya llevas hartos años en la educación física y que hoy día como visión nacional, digamos, se han hecho hartos cambios en el tema físico, tanto en las escuelas como en las universidades. ¿Qué visión tienes tú respecto, cuál es la mirada que le das tú hoy día al trabajo de todos los profesores de educación física? O sea, sería pretencioso ver todo el trabajo de los profesores de educación física, pero por lo menos la realidad es que uno ve, la educación física en general ha tenido un cambio bastante positivo. Una, porque fuimos dejando de lado solo el deporte, solo el rendimiento, y empezamos a entrar a un mundo de pedagogía, un mundo donde como tú decías, buscábamos otras habilidades, no solo deportivas. Nosotros en la universidad hablamos de competencias, ¿ya? Competencias profesionales, competencias para la vida, competencias que nos sirven para nuestro diario vivir. Entonces la educación física mutó y los profesores han ido con estos tiempos. Los profesores de educación física, por suerte, se subieron a este carro y han ido cambiando esto. Uno ve hoy día las clases de los profesores de educación física por videoconferencia, ve las clases en el computador y son otro tipo de clases. Ya no quieren que el alumno corra los 100 metros planos en tanto tiempo, ya no quieren que le enceste 10 o 20 veces, sino que se buscan, a través del juego, se busca que el alumno vaya descubriendo a través del hacer. Y eso es lo que busca hoy día la pedagogía en educación física. Lógicamente todavía quedan profesores que le ha costado subirse al carro, pero la verdad es que esto va bien encaminado. ¿No? Yo le tengo fe a la Escuela de Educación Física, fui director de la Escuela de Educación Física acá en Santo Tomás, por lo cual le tengo fe porque las escuelas de educación física han ido con los tiempos. Bueno, y aparte de que son fundamentales pensando en el tema de la obesidad infantil y todo eso. O sea, hoy día la educación física es primordial. Y yo creo que volviendo a la pandemia va a ser peor todavía, porque vamos a tener mucho trabajo en deporte de aquí para adelante. O sea, terminando la pandemia, en deporte va a haber mucho trabajo, así que acérquense a la escuela de educación física, a la escuela de técnico deportivo, de preparador físico, porque se nos viene mucho trabajo por delante. La obesidad infantil hoy día es prácticamente una pandemia para nosotros, que hay que atacarla y hay que trabajarla. O sea, la obesidad infantil, el sobrepeso, hay que luchar, hay que seguir trabajando con ellos. Lo hace el Instituto Nacional del Deporte, lo hacen los colegios, pero todavía falta la casa. Pensando en la casa, ¿cómo es en tu familia? Porque tú tienes hijas jóvenes. Yo te he visto, porque yo soy seguidora de sus redes sociales, ahí haciendo estos desafíos de las flexiones, ¿cierto? ¿Cómo sigue todo esto? ¿Es fundamental quizá el apoyo familiar en integrar la actividad física, no la educación física, sino que la actividad física como parte del diario vivir? Lo que pasa es que el niño nace mirando a sus padres. Sus padres son su reflejo y si uno tiene padres comprometidos tanto con la actividad física como con la lectura, por ejemplo, yo te contaba de todo lo que lee mi hija, tiene que ver con lo que ella ha visto en su casa, con lo que ella ha visto de sus padres. O sea, si los profesores, porque aquí estábamos hablando de los profesores de educación física, no tenemos el apoyo de los padres, si todavía tenemos papás inventando certificados para que el niño no haga educación física, si todavía tenemos papás que le dicen que da lo mismo, que le dicen que no importa, vamos a estar complicados. O sea, la primera escuela para los niños en lo que se refiere a actividad física tiene que ver con
con los padres, tiene que ver con la familia. La familia es la que es el piso, la familia es la que le da el sostén a esto. Si nosotros no tenemos ese apoyo, el profesor de educación física o la persona que trabaja en deporte no va a poder hacerlo. ¿Cómo lo has hecho tú ahora en tiempos de pandemia para trabajar con tus alumnos? Bueno, estamos con videoconferencia, tenemos clases toda la semana, trabajamos con, bueno, hay muchas herramientas que hoy día se pueden utilizar, mucho video, mucho subir actividades a YouTube, que trabajen en su casa, que manden los videos, o sea, hemos usado las redes para esto. Esos retos, esas cosas que uno hace en Face, se las hace a los estudiantes. No a muchos les gusta salir, pero nosotros los viejos quizás somos un poquito más atrevidos. Los niños o los jóvenes todavía les falta un poquito, no se atreven a salir tanto en las redes sociales. Nosotros los adultos todavía usamos el Face, ellos no. O sea, usan Instagram y ellos otras usan que yo Instagram y otros nombres que no conocemos. Así que en un principio costó, se enojan porque lo hacemos subir cosas, pero la verdad es que hay que usar las redes sociales porque es una herramienta bastante importante para el trabajo con jóvenes. ¿Cómo ocupas ahí el tema motivacional? Porque igual es complejo poder motivar a través de una pantalla a los chicos a que estén haciendo actividades. O sea, lo primero es el ejemplo. Si bien igual estoy con un poquito sobrepeso. No, pero eso es la cámara. En la cámara me hace ver más gordito. No, soy bueno también para comer asado. Lo primero es el ejemplo, lo segundo es poder conversar. La conversación es la que transforma a las personas. O sea, cuando uno logra primero hacer un contacto desde el sentir, desde el corazón, desde la palabra con el estudiante, él se compromete con uno. O sea, cuando uno logra hacer ese nexo, aunque estemos en una cámara, si uno hace el nexo con la persona, esa persona va a estar comprometida con uno y así también uno se va a comprometer con esa persona. O sea, ¿cuál crees tú que es el mayor aprendizaje que te ha dejado a ti como profesor esta pandemia o este cambio en la metodología de enseñanza? O sea, primero desde el punto de vista práctico, he tenido que aprender mucho sobre las plataformas virtuales, sobre las redes sociales, pero desde el punto de vista más pedagógico, más espiritual, el poder conversar más, el aprender a escuchar más a los estudiantes. Los estudiantes hoy día tienen muchos problemas, o sea, tantos como uno. Y cada uno es un ser individual que tiene sus propios problemas, sus propios quehaceres, y cada uno es un mundo. Y uno como educador, como entrenador, como persona que trabaja con el otro, tiene que aprender a escuchar. Y eso ha sido el mayor aprendizaje, porque uno en el día a día, en la oficina, ve pasar estudiantes, habla y reunión y esto, pero esto nos ha enseñado a estar, como dice un colega, 24/7 conectado con nuestros estudiantes, el aprender a escuchar. ¿Hay algo que a ti te haya sorprendido más? Porque en el día a día a veces uno ve mucha gente, tú debes ver un montón de alumnos que pasan y te cuentan como algo chiquitito, algo relacionado con tu asignatura, pero uno tampoco profundiza mucho en el ¿cómo estáis bien? Es como la rutina del responder. ¿Hay algo que te haya sorprendido, algo que hayas descubierto de tus alumnos, por ejemplo, o de ti mismo ahora en este tiempo? Bueno, primero he descubierto en mí que puedo escuchar más de lo que escucho. He aprendido a escuchar más. Muchas veces uno en el diario vivir está más preocupado de responder que de escuchar. Y hoy día he tenido que aprender mucho más a escuchar y poder, a través de ese escuchar, poder resolver situaciones en conjunto con los alumnos. Porque lo que uno tiene que hacer es, como guía, porque en realidad eso uno, es lograr que los alumnos tengan sus propios aprendizajes. Más que decirle qué hacer, sino que a través de la conversación, que el estudiante pueda ir descubriendo la respuesta a las situaciones que se le plantean día a día. Bueno, ahí estás aplicando harto el coaching también. Pues tú te especializaste en coaching integrativo, ¿se llama? Sí. Si pudiéramos contarle a la gente en qué consiste ese coaching integrativo. El coaching fue un área a la cual me llevó, como les decía, mi pareja, que se llama Caroma Martínez, que le gusta mucho el conversar. Yo soy más del hacer, pero entré a este mundo para poder aprender.
me fui al coaching integrativo porque abarcaba un número más grande de situaciones. Porque hay coaching ontológico, life coaching, ¿no? Varios tipos de coach. Y este coach un poco más ecléctico, que tomaba más cosas y además requería menos estudios que lo otro. Menos tiempo. Porque es mucho de conversar. Y lo que busca el coaching es lograr conversaciones potentes, es lograr hacer preguntas potentes, es lograr que la persona, a través de las preguntas que uno le realice, esa persona pueda ir resolviendo sus situaciones. Luego de verme enfrentado a este estudio, me di cuenta que posiblemente no era lo mío, porque lo mío era más del hacer que del conversar. Yeah. Entonces dejé que mi pareja se especializara más en esto, y yo me fui hacia la facilitación del trabajo al aire libre, el poder trabajar con la gente en situaciones lúdicas y después plantearla a través del coaching. O sea, cómo tal situación, cómo el ponerme una nariz en la cara significa un aprendizaje. ¿Qué aprendo de eso? O sea, cómo soy capaz de aprender algo tan solo con ponerme una nariz, cómo soy capaz de aprender de saltar una cuerda, quizás de bailar un tango, bailar una cumbia, quizás de mojarme, cruzar una cuerda, etcétera. O sea, actividades lúdicas que hacen que las personas se enfrenten a situaciones que no son las normales del diario vivir, pero que entregan un aprendizaje. Entonces, yo trabajo en la parte lúdica, en la parte juegos, y mi pareja es la que conversa. ¿Te acuerdas cuándo fue la primera vez que se te ocurrió integrar alguno de estos implementos en tu trabajo? ¿Y cómo lo hiciste? Porque, por ejemplo, no sé, yo digo, ya voy a ocupar, no sé, estas narices rojitas, ¿cierto? Como de payaso. Y capaz que hasta a mí me dé un poco de vergüenza partir de pudor, ahí. Así como pongo una nariz, claro. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Te acuerdas cómo partiste en todo esto? Mira, yo la verdad es que tengo 53 años, he trabajado en muchas cosas relacionadas con la actividad física, y dentro de esas cosas que hice, DIS, que es Supermercado Líder, tenía un profesor de educación física en cada uno de los supermercados de Chile. Y yo trabajé mucho tiempo en Osorno, en los supermercados. Y el profesor de educación física lo que hacía era, antes de abrir el supermercado, motivar a la gente al trabajo diario, hacer que esa gente llegara con muchas más ganas a trabajar y empezar un día mucho más recreativo, mucho más alegre. Y a través de ese tipo de actividad uno tenía que ir creando, a ver cómo motivo hoy día, a ver cómo despertamos hoy día. Estamos hablando que el supermercado abre a las 8 de la mañana, ellos tienen entre las 7 y las 8 para preparar todo, por lo cual estamos hablando que las actividades que yo tenía que hacer eran a las 5:30 de la mañana. Claro. Entonces, ¿cómo motivamos? ¿Qué juego hacemos? ¿Qué actividad hacemos? Y ahí, bueno, en la necesidad muchas veces uno empieza a crear cosas, uno es más creativo. Cuando necesita, uno empieza a crear cosas. Y se me fueron naciendo ideas como la nariz de payaso, como pintarnos, como hacer actividades de disfraces, como trabajar con tallarines estos de piscina, etcétera. O sea, inventando cosas incluso con el hielo que había antes en los supermercados, la campana que había en pescadería, etcétera. Un montón de actividades que se van creando y que tú vas viendo que a través de la experiencia, o sea, a través de lo que vas haciendo van resultando. O sea, si resulta aquí, ¿por qué no me puede resultar con mi estudiante? Si resulta aquí, ¿por qué no me puede resultar con un CEFAM, por ejemplo? Hemos trabajado mucho con los CEFAM de Osorno, hemos hecho actividades con todos los CEFAM de Osorno al aire libre y ha resultado. O sea, si me resulta con un grupo, a ver, veamos cómo resulta con el otro, haciéndole pequeños cambios. Y los resultados han sido muy buenos. ¿Es importante incorporar este tipo de actividades en los trabajos? Lo que pasa es que el trabajo muchas veces es muy repetitivo y la gente se empieza a aburrir, la gente se empieza a estresar haciendo lo mismo todos los días. Y hay que producir cambios, hay que volverlo al aquí y a la hora.
Hay que hacer que la persona vuelva a estar en el presente y no solo trabajo, porque hay otras cosas mucho más importantes que es el trabajo. Y sacarlos, como hemos hecho con Caroa, con mi pareja, sacarlos al aire libre, llevarlos al volcán Osorno, llevarlos a Cascada, llevarlos a Frutillar, llevarlos a diferentes lugares, sacarlos del diario vivir y hacerlos darse cuenta que hay cosas mucho más allá del trabajo. Y que también lo haces con tus compañeros. Que ponerlo en una situación de juego, muchas veces te das cuenta, chuta, a ver, no me comunico bien con mi compañero, no lo estoy escuchando a mi compañero. Y eso se lleva al trabajo. O sea, pasa en el juego como pasa en la vida real. Hay un dicho por ahí que uno se comporta realmente como es cuando juega. Cuando uno se trampa en el juego, muchas veces eso es parte de su estilo de vida. Es parte de su estilo de vida. Cuando uno escucha en un juego, cuando uno es leal en un juego, cuando uno tiene valor en un juego, eso también se traslada al diario vivir, a tu trabajo y a tu diario vivir. Por lo cual el juego es una herramienta fundamental, el poder sacar a las personas de su lugar de trabajo, de su oficina, de su escritorio, de su empresa y llevarlo a otro ámbito, lo vas a ver realmente como es. Y esto surge hace muchos años. Sí, lo que pasa es que a veces la gente consulta, por ejemplo, pero cuando tú sacas a un equipo de trabajo, ¿cierto? O a un grupo de trabajo, un grupo de personas, a un lugar específico, al aire libre, ¿cierto? Donde a lo mejor van a estar un día entero haciendo distintas dinámicas, riéndose. Se genera un equipo súper rico, pero a lo mejor en su clima laboral no es muy rico ese equipo de trabajo. Entonces, ¿cómo logramos que, porque a lo mejor se van con cierta tensión, ¿cierto?, a realizar este tipo de actividad al aire libre y vuelven cargados de energía positiva y todo, claro. Pero otro día volvemos a trabajar y ¿cómo hacemos que ese clima se mantenga? Claro, algo que no ha pasado todavía en Osorno y que se ha pasado en otras ciudades, es que este trabajo debe ser con seguimiento, debe ser continuo. Todavía estamos acostumbrados a la actividad. O sea, salimos una vez al año porque tenemos un poquito de presupuesto, salimos, hacemos la actividad, volvemos todos felices, pero no hay un seguimiento. O sea, las empresas todavía no están acostumbradas a contratar a estos grupos de coach, a estos grupos de facilitadores, o a Estadotec, etcétera, como quieran llamarle, a que haga un seguimiento anual. ¿Qué hemos hecho nosotros y que ha resultado? Les damos tareas. Por ejemplo, un CEFAM de Rahue en algún momento, ellos se pusieron de acuerdo en saludarse todas las mañanas, aunque sea un correo de buenos días. El poder saludarse, o sea, tú te das cuenta que muchas veces la gente en el ámbito laboral no se saluda, se ven todos los días y no se saludan, no se dicen buenos días, no se dicen cómo estás, etcétera. Entonces, el poner una tarea y que alguien la verifique, el encargado de computación todos los días mande una frase positiva a los compañeros, etcétera. O sea, son tareitas que nosotros como mini empresa de capacitaciones, entre comillas, hemos dado a la gente. Pero todavía falta, porque este trabajo de coaching, este trabajo de facilitación, requiere un seguimiento y requiere un antes. Sí, requiere un antes, el poder, claro, el poder observar cómo están trabajando, el poder observar cuáles son las situaciones que hay que trabajar, luego se plantea el trabajo y luego hay un seguimiento a lo que se hizo. O sea, es todo un proceso que falta todavía, pero tiene que ver con nuestra cultura, tiene que ver con que además el coaching, la facilitación es algo nuevo. ¿Sabes tú que me hace mucho sentido lo que me dices tú respecto del saludarse? Porque hoy día que hemos estado en pandemia, como que hemos notado la importancia del saludo. O sea, el chuta es el puro brazo, como que el brazo no logra transmitir todo el cariño que uno quisiera con el saludo. Pero cuando lo llevamos al ámbito laboral, tendemos a ser súper fríos. Como que nuestra cultura nos hace muy frío y nos hace bien indiferentes y egoístas en la relación interpersonal.
Y hace un par de años recuerdo haber estado también trabajando en una empresa en estos planes de reestructuración. Y cuando conversaba con los trabajadores, la mayoría decía eso. Decía, a mí me gustaría, por ejemplo, que nuestro jefe nos saludara. Claro. Y a veces son cosas así tan pequeñas, pero pucha que son importantes. Es un saludo. A veces el jefe se está calentando la cabeza ahí arriba en su Olimpo diciendo, chuta, a lo mejor quiere un aumento de sueldo, yo no tengo plata y no sé. Y no, pues lo único que quiere es que baje y le diga, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? Claro. Lo que pasa es que el saludo transmite mucha energía. O sea, el saludarse en la mañana te transmite la energía con la que la persona llega. O sea, un saludo, una sonrisa, una mirada nos puede cambiar el día. O sea, el que tu jefe, el colega que se sienta al lado tuyo te diga buenos días o te pregunte cómo estás, la verdad es que para muchos nos puede cambiar el día. Sí, hoy es súper interesante este tema. Vamos a hacer una pequeña pausa bien cortito y vamos a seguir conversando de este interesante tema. No se vayan.